Bueno, chicos, buenas tardes. Les voy a grabar la clase de la unidad 3 para poder seguir avanzando en los temas. Así podemos ir evacuando dudas de todo aquello que a ustedes les cueste un poco más. A ver si está presentando. Se pone un poco más lenta cuando grabamos, pero en principio tendría que estar. Vamos a ingresar aquí. A ver. Presentación, sí, en principio creo que está todo bien. Bueno, de la unidad 3 arranca solicitándoles el primer ejercicio, que ustedes hagan una clasificación de entes y que completen el cuadro. Es muy sencillo el tema de esa clasificación, ya que ustedes tienen ahí en el libro de Arévalo, donde les van a indicar qué tipo de entes podemos tener. Entes físicos o entes humanos, serían las personas físicas, seríamos nosotros, o naturales también llamados, y los entes jurídicos o de existencia ideal. Después del segundo cuadro, lo que les está pidiendo es que de acuerdo a Rossi, ustedes clasifiquen en estos 6 puntos cuáles, o que transcriban cuáles son las distintas clasificaciones que se le dan a los entes en forma económica administrativa. Y luego que tilden si persiguen si su objetivo es un fin social, es decir, que no persiguen fin de lucro, o si es económico, que sí van a perseguir un fin de lucro. Entonces, cuando ustedes vayan al libro, van a encontrar que tienen esas 6 clasificaciones. Y con esas 6 es que vamos a trabajar los ejercicios que siguen aquí. Si ustedes ven, algunos ya más o menos se los resolví o les puse. No vamos a hacer todos, el resto les va a quedar para ustedes, pero tienen, por ejemplo, el primero, el Club Atlético Belgrano, es su clasificación, que es lo que nos pide acá, es súper orgánico. José Carlos López es de vida doméstica, es una persona física. ¿Sí? Lo mismo sería, por ejemplo, la familia Ruiz. Hoy vamos a copiar aquí. La familia Ruiz también sería de vida doméstica, porque no está conformado con una estructura jurídica. Después podemos tener ahí el molino harinero San Pedro S.A. Por estar conformado como una estructura jurídica, una estructura conformada por una sociedad anónima, va a perseguir fin de lucro. Entonces, su clasificación va a ser de vida económica. ¿Sí? Lo mismo será en el caso de Quique Club, Quique Bus SRL. ¿Sí? Después, por ejemplo, acá tenemos escuela el número 12, 132, República de Chile. ¿Cuál es la clasificación que le corresponde? La clasificación sería de fines pedagógicos. ¿Por qué? Porque tienen una estructura para enseñar, digamos. Es un ente sin fin de lucro que lo que está buscando es transmitir conocimiento en forma pedagógica. Después podemos tener, a ver, algún otro, en este caso, Fundación de Enfermos Hemato-Oncológicos de Entre Ríos. En este caso, esa fundación lo que brinda es un servicio de prevención para todos aquellos enfermos que sean oncológicos, que padezcan de cáncer. Entonces, su clasificación va a ser de prevención. Lo volvimos ahí para que... Oh. Ahí está. Listo. Bueno, el resto les queda a ustedes ir resolviendo cada uno, que no son complejos.
El punto 1.4 les pide que en base tienen los mismos entes, la misma cantidad de entes, pero tienen que clasificarlos según sus fines, según su carácter jurídico y según su actividad deportiva. Según sus fines, estamos hablando de si son fines sociales o fines económicos. Y si es carácter jurídico, va a ser privado o público. Y la actividad va a estar determinada de acuerdo al nombre del ente que tenga. O sea, generalmente se les da denominaciones en donde ustedes fácilmente pueden determinar la actividad que realicen. Aquí tenemos, a ver, he resuelto dos. El club, o sea, siguiendo el mismo criterio, que tiene un fin social, es una entidad sin fines de lucro, es privado y tiene una actividad deportiva. José Carlos López es una persona física que tiene un fin social, es privado y es doméstico. Su fin es doméstico. Esto mismo también se corresponde con la familia Ruiz, como habíamos hecho en... ay, me quedó distinta, vamos a escribirla entonces. Sociales, privado y doméstico. ¿Sí? Después, ya lo que hicimos, por ejemplo, vamos a ver acá la Municipalidad de Paraná. La Municipalidad de Paraná también va a perseguir un fin social, pero va a ser público y tiene que ver con el Estado. ¿Sí? En todas sus denominaciones, ustedes fíjense que todas las que son de carácter público podemos encontrar entes que van a conformar parte de lo que son los municipios, de lo que es la parte de la provincia o lo que es la parte de nación. ¿Sí? Entonces, todo, tanto lo que es el gobierno en sí como algunas entidades descentralizadas que tiene, van a perseguir fines sociales, van a ser públicos y va a corresponder a las actividades del Estado. Por ejemplo, este otro que dice acá, partido justicialista, también persigue un fin social, pero su carácter va a ser privado porque se tiene que constituir bajo una estructura jurídica, una entidad sin fines de lucro, tiene que llevar una CUIC, tiene que inscribirse y la actividad que va a realizar va a ser la política. ¿Sí? Bueno, así con el resto de los entes que tienen ahí. El punto 1.5 dice, relacione con flechas los siguientes conceptos. Bueno, muy fácil. Actos de administración general, actos de administración económica. Tienen que unir con flechas cada uno de esos dos. Como explicación, los actos de administración general son aquellos actos globales, los actos que realiza la propia administración. Y dentro de ella, o sea, si estuviéramos hablando, como les explicaba en clase a los otros compañeros, dentro de esa administración general, incluido hablando en términos de matemática de conjuntos, incluido dentro de esa administración, encontramos los actos de administración económica. ¿Qué es lo que va a diferenciar o lo que nosotros cada vez que leamos los enunciados que vamos a tener más acá abajo, qué es lo que vamos a encontrar? Es que los actos de administración económica están, como dice el enunciado ahí, lo que buscan es tratar de un carácter económico, ¿sí? Lo que busca, como dice acá, obtención y empleo de medios de carácter económico, es decir, constituir su propia hacienda. Y siempre están expresados en términos monetarios, ¿sí? Vamos a tener un dato en el enunciado que nos va a indicar cuánto se ha gastado, por ejemplo, para llevar a cabo esa política, ese acto, ese hecho económico. Supónganse que tienen dos ejemplos, los dos primeros. La legislatura de Entre Ríos sanciona el código fiscal. O sea, el gobierno de Entre Ríos, la parte legislativa, que es la que sanciona las leyes, sanciona el código fiscal. ¿Qué es el código fiscal? Es lo que nos va a regir a nivel impositivo aquí en la provincia. Para impuesto inmobiliario, impuesto automotor, ingresos brutos, tasa, la ley 4035, la patente de los automóviles, ¿sí? Todo eso se refleja y se establece en el código fiscal. ¿Cuánto se va a pagar del monotributo
a nivel provincial. Eso todos los años se va actualizando de acuerdo a la situación que se esté viviendo, se hacen modificaciones. Es un acto que se corresponde a la Administración General. En cambio, el segundo, el Estado designa 5 jueces en el fuero laboral, asignándole 20.000 pesos de retribución mensual. Ya les está indicando acá que les está brindando el Estado una remuneración, le está dando el dato. Entonces, ese hecho es un hecho de administración económica, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver acá que a veces tenemos varios. A ver, por ejemplo, que es el que nosotros hicimos aquí. Vamos a ver el 14. Dice, la empresa distribuidora SRL determina su organigrama y manual de misiones y funciones. O sea, cuando está determinando toda su estructura administrativa, cómo va a estar conformada, quiénes van a ocupar los distintos departamentos, quiénes van a ocupar las distintas gerencias, quiénes van a ser los operarios de determinado sector y después cuáles son las funciones que van a realizar cada uno. Eso es un acto de administración general, ¿sí? Porque es la parte de la estructura en sí. Esta otra, la número 15, dice, la empresa distribuidora SRL contrata al gerente general por la suma de 20.000. Acá ya nos está indicando, tiene el dato monetario de cuánto le va a pagar de honorarios al gerente general. Entonces, eso se corresponde con un acto de administración económica. Bueno, el resto les queda a ustedes para resolver. No es complejo tampoco. El punto 2, la hacienda y su organización. Indique con una flecha en el dibujo dónde está la hacienda, si en la administración general o en la administración económica. Claramente va a estar dentro de la administración económica, ¿sí? Esa sería la hacienda. Relacione con flechas los siguientes conceptos completando las distintas clasificaciones. Aquí tienen elemento material U, personal U, acción administrativa, y ustedes tienen que unir con flechas, que tampoco es demasiado complejo. Tienen aquí el libro de Arévalo como para buscarlo. El punto 2.3 dice que atendiendo a la clasificación de haciendas, marque con una X a cuál pertenecen los siguientes casos. Fíjense que aquí tienen, en vez de decirles entes, ahora le dice haciendas, porque se corresponde también con hacienda. Y tienen, no todos, pero la mayoría de los ítems que tuvimos en los 2 primeros ejercicios. Entonces, ahora acá la clasificación que tenemos que hacer es, según sus fines, si son de producción o de erogación. Si producen un determinado bien o gastan o generan gastos por su propia actividad. Según su conducción jurídica, si son privados, públicos o semipúblicos. Y según la constitución de sus órganos, si son autónomos o dependientes. Es decir, si dependen de su organización, tiene varios departamentos, de los cuales a veces algunos dependen de otros para realizar determinada tarea, o son independientes totalmente y no es complejo, entonces sería autónomo. Y a la extensión y división del trabajo administrativo simple y complejo. Si ustedes se fijan, acá está resuelto el de José Carlos López, que, ¿cómo es una persona física que, por lo que vemos, así como está en el enunciado, no está inscrito en ningún impuesto. O sea que podrían ser tranquilamente ustedes, ¿sí? Entonces, esa persona física, tal cual como está y no está inscrita bajo ningún régimen, los fines de la clasificación de esa hacienda va a ser derogación, porque todo lo que va a realizar va a ser gastos, ¿sí? Condición jurídica privada. La constitución de sus órganos es autónoma, porque es él solo el que va a decidir si va a comprar más o menos mercadería para comer, si va a comprar más o menos vestimenta, si va a salir de paseo, ¿sí? Y la extensión y división del trabajo va a ser simple.
En el caso de la familia Ruiz, va a pasar exactamente lo mismo. Va a ser derogación, va a ser privado. Uy, me pasé en uno, va a ser aquí autónomo y va a ser sin. Esta situación, por ejemplo, de Carlos López, cambiaría si este señor estuviera inscrito, supónganse, en el monotributo. Entonces ahí él, de acuerdo a su actividad que realiza, podría llegar a ser de producción. ¿Sí? Igual sería simple, igual sería privado porque es él solo, pero a los fines podría llegar a ser, supónganse que tengo una panadería, ahí me cambiaría. Aquí tenemos el Club Atlético Belgrano, también como hicimos los otros. Como ejemplo, es, según sus fines, es derogación, es un club privado, condición jurídica, porque es un ente sin fin de lucro que está organizado privadamente. La constitución de sus órganos son dependientes porque ya va a tener una estructura en donde vamos a tener una comisión directiva, donde va a haber un tesorero, donde va a haber un administrativo, donde van a haber otras personas que van a trabajar para lograr el fin del club. Y la extensión y división del trabajo va a ser compleja, porque al ser dependiente va a ser compleja de este lado. Cuando ustedes vayan resolviendo el cuadro, se van a ir dando cuenta que cuando la constitución de sus órganos es autónoma, la división y extensión del trabajo va a ser simple, como es en el caso de la familia Ruiz y de José Carlos López. El resto, ya sea de que sea una sociedad anónima que persigue fin de lucro, el Estado Nacional que no persigue fin de lucro, o supónganse una cooperadora, todos ellos van a tener unos órganos administrativos que van a estar armados, organizados, estructurados de determinada manera para poder lograr el objetivo, el fin al cual quieren llegar. Entonces, esa organización va a estar conformada por órganos dependientes y van a ser complejas, ¿sí? Después podemos poner, a ver, ¿qué podemos poner aquí? El Sindicato de Empleados de Comercio de Entre Ríos. El Sindicato de Empleados de Comercio, los fines es de erogación, va a ser privado, y fíjense que acá los órganos van a ser dependientes y complejos. ¿Cuál podría ser de producción? Podría ser Molino Harinero San Pedro. Ya, S.A. Ya vemos que en el molino harinero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar el trigo de la plantación y vamos a producir harina. Entonces, nuestro fin es de producción, ¿sí? Va a ser privado, los órganos van a ser dependientes y la división del trabajo compleja. Bueno, el resto les queda para ustedes. Aquí, bueno, ya nos vamos a quedar aquí con un poquito de color, en punto 2.4, determine cómo se denominan los órganos de los siguientes entes, los roles de la acción administrativa. Esto lo tienen en un video que está subido ahí en el campus, no es demasiado complejo, así que se los voy a pasar más o menos rápido, después ustedes lo miran porque es exclusivo. ¿Qué es lo que les pide acá? Que ustedes indiquen cómo se denominan esos órganos, ya sea para una SA, para un club, y yo les puse acá, les agregué para una SRL, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los órganos? El volitivo, en donde se van a determinar todas las decisiones estratégicas, los objetivos de la organización. El directivo, que es el propio directorio, el que lleva a cabo, que va a estar conformado por la dirección de la empresa, el ejecutivo, que es el que va a ejecutar, como dice el órgano propiamente dicho, la acción, y el órgano de vigilancia, que va a ser aquel de control. Si ustedes ven acá cómo más o menos me cambian un poquito los nombres de acuerdo a cómo esté conformado el ente, ya sea si es una sociedad anónima, si es una entidad sin fines de lucro como es un club o si es una SRL.
el volitivo en la sociedad anónima se llama asamblea de accionistas. En la del club, asamblea de socios, porque nosotros pagamos para hacernos socios de un club. Y en la de una SRL, reunión de socios. El órgano directivo, directorio, en la SRL y SA, y en el club, comisión directiva. El ejecutivo es en los tres iguales, gerente general, y en el de vigilancia vamos a tener un síndico, o sea, para la SRL y la SA es lo mismo, síndico si es individual y si son más de uno se llama consejo de vigilancia. Y en el club se llama comisión revisora de cuentas. Este ejercicio, cuando lo miren o lo repasen, véanlo con el ejercicio 3-4, que ahí también les agregamos lo que hacemos, digamos, los contadores o los abogados que podemos estar asesorando por fuera a la empresa en determinadas áreas. ¿Sí? ¿Cómo lo verían a eso si ustedes hacen un organigrama? Con esas famosas líneas de punto que tienen hacia el gerente general o hacia un departamento exclusivo que tenga la empresa. Bueno, después, el punto 2.5 tienen que unir con flechas, cosas y bienes, no muy complejo. El punto 2.6 indiquen el cuadro y las características de los bienes económicos, cuáles son. Tienen aquí la bibliografía, no es complejo tampoco. 4 características básicas que tienen que tener los bienes económicos. Y aquí empezamos con las distintas clasificaciones jurídicas, las distintas clasificaciones de esos bienes económicos. Una de ellas es la clasificación jurídica, en donde vamos a realizar si esos bienes económicos corresponden a bienes muebles o bienes inmuebles. Aquí en esta clasificación jurídica, los bienes muebles van a ser todos aquellos bienes que puedan ser tangibles, digamos, y que los pueda hasta llegar a cambiar, digamos, que se puedan mover dentro de la empresa. Si ustedes miran acá, tienen 11 ejemplos y en donde, por ejemplo, vamos a hacer por el contrario, digamos, estos dos de aquí y este de aquí, terreno de galpón y terreno de baldío, el galpón solo, en la edificación de las oficinas, obedece a lo que llamamos inmuebles. ¿Sí? Lo que está adherido al piso y no lo puedo mover, digamos. Vamos a ponerlo ahí, inmueble. Y el resto de lo que me está quedando, corresponde a la clasificación de muebles. Y muebles. Ojo, no confundir esta clasificación con la clasificación que después vemos en la parte contable. A ver si la tenemos más aquí abajo. Vamos a ver un poquito acá. En los bienes económicos. Cuando hablamos de los rubros, cuando hablamos de los capítulos que serían activo, pasivo y demás, ¿sí? Acá estamos hablando en general. Esta clasificación jurídica es en general. Entonces tenemos dos grandes bloques, inmuebles y muebles. Entonces el dinero, la materia prima, las mesas, las sillas, las cuentas a cobrar, todo eso va a ser muebles. Solamente vamos a encuadrar en inmuebles aquellos edificios, los terrenos que podamos tener dentro de la organización. Después tenemos una clasificación económica de esos bienes. ¿Cómo vamos a clasificar los bienes de esa forma? En bienes de consumo y en bienes de producción, ¿sí? Los de consumo, básicamente para consumir. ¿Por qué? Porque esa organización me va a brindar o va a realizar gastos que me van a brindar bienes para consumir.
y el otro va a ser para bienes de producción. Entonces, aquí tienen dos ejemplos. El Club Atlético Entre Ríos me brinda bienes de consumo. ¿Cuál es bien de consumo del club? El efectivo, ¿sí? En este otro caso, los electrodomésticos de esa mutual social también van a ser bienes de consumo. En cambio aquí, fíjense que el número 8, Galpón de Agro S.A., como agro, ya por el solo hecho de leer su título de la denominación jurídica que tiene la empresa, me está dando a entender de que es una empresa que produce bienes. Entonces, ese galpón que tiene esa empresa va a formar parte de esos bienes de producción para poder brindar ese servicio, ¿sí? Por ejemplo, el otro que podría ser sería este de aquí. Marca de fábrica de la empresa Lácteos Entre Ríos S.A. La marca que tiene lácteos, o sea, ese loguito, ese nombre, ese gráfico con la cual identificamos, como es una empresa que produce lácteos, la marca va a estar conformando lo que son los bienes de producción. Lo mismo va a pasar en este caso. El plazo fijo que tenga Agro S.A. también va a ser un bien de producción. ¿Sí? Bueno, el resto les queda a ustedes para resolver. Clasificación financiera de los distintos bienes económicos. ¿Cómo vamos a clasificar los bienes en forma financiera? Los vamos a clasificar en corrientes y no corrientes. Corrientes son todos aquellos bienes que vamos a tener en la empresa, en la organización, y que desde la fecha de cierre de ejercicio por un año van a permanecer en la misma. O sea, contamos desde la fecha de cierre un año más y si están dentro de ese año van a ser corrientes. Ahora bien, si excede ese plazo, es decir, que desde la fecha de cierre me va a pasar más de un año, van a pertenecer a lo que se denomina no corriente, como es este caso. Préstamo bancario, el vencimiento pasado los 12 meses. Es no corriente. En cambio, este que dice próximos 12 meses, encuadra dentro del concepto que dice corriente. ¿Sí? Después les quedan a ustedes acá varios, bueno, proveedores, vencimiento 30 días, ahí yo le puse corriente, y el efectivo en caja le puse corriente. Sé que no es nada complejo esta clasificación. Aquí, esta clasificación administrativa, identifique los bienes económicos. La clasificación de los bienes económicos va a ser administrativa. Bueno, aquí les recomiendo que ustedes vayan a esta bibliografía que la tienen en el campus, que es bien sencilla, son 2 o 3 hojitas, en el caso que no comprendan esta. Pero básicamente lo que tienen acá es, por ejemplo, el dinero del ente, el efectivo que tiene el ente. ¿Cómo lo vamos a clasificar en forma administrativa? Según la propiedad, si tenemos la propiedad total, la propiedad plena que se llama, si el 100% nos corresponde a nosotros. En este caso, el dinero sí. Según la disponibilidad, si lo podemos disponer y el dinero no va, o sea que si lo podemos cambiar por otro bien, se puede intercambiar, sí es disponible. Y la divisibilidad es que si nosotros lo podemos fraccionar y su valor intrínseco no va a perder, o sea, no va a perder valor intrínseco. Por más que nosotros lo partamos, si tenemos 3, 4, 5 billetes y utilizamos 3 en vez de los 5, nosotros hacemos una división, pagamos una mercadería, pagamos un proveedor, pero se puede dividir y no pierde valor por fraccionarlo. En cambio, el ejemplo de arriba del inmueble,
En cuanto a la divisibilidad, es indivisible. Yo no lo puedo fraccionar para vender. No puedo vender, o sea, puedo llegar a vender un pedazo, una parte de ese inmueble, una cierta cantidad de metros, pero va a perder valor, no va a ser lo mismo. No, sucedería igual que cuando tenemos un rodado y lo queremos vender. Si nosotros al rodado, al auto, lo vendemos tal cual como está, por más que esté gastado, por más que tenga sus años de antigüedad, tiene un precio. Pero si yo empiezo a vender ese rodado por partes, primero la rueda, después la puerta, después el motor, van a valer cada uno un valor distinto y la suma de ellos no va a ser lo mismo que si vendo el auto en su totalidad. Entonces sería indivisible, no lo puedo fraccionar. Y no disponible, porque no puedo partirlo, digamos. Según la propiedad, en este caso nosotros tenemos el 50%, o sea que no tenemos la propiedad total, sino tenemos una propiedad parcial. Bueno, y después les quedan los otros para resolver a ustedes. Y la última clasificación, la clasificación funcional, que me dice que clasifiquemos los bienes económicos de acuerdo al capítulo que pertenecen, si es activo, pasivo o patrimonio neto, y al rubro al cual integran cada uno. A ver si acá tengo alguno resuelto. No. Bueno, a ver, vamos a ver, por ejemplo, materias primas. Capítulo activo. ¿Sí? Va a formar parte de mi activo. ¿Y en dónde vamos a poner las materias primas? Vamos a ponerlas en bienes de cambio. Ay, me quedó todo junto. Bien. La camioneta va a ser un activo también. ¿Y en dónde la vamos a ubicar? En el rubro bienes de uso. Porque la vamos a usar para realizar la actividad de la empresa, por ejemplo. Después tenemos los euros. Activo. Y puede estar el tema de los euros, podemos tomar como en el rubro caja y bancos, si ese euro lo vamos a tomar como moneda de pago y si no como inversiones corrientes. Vamos a poner ahí. Si nosotros lo que estamos queriendo hacer es obtener una renta de esos euros, una ganancia por el solo hecho de tenerlo, ¿sí? Si ustedes se van, aquí tienen ese ejercicio, hay un video en el campus subido con las explicaciones de cada uno de estos ítems. Les aconsejo que lo miren, entonces se sacan todas las dudas y las distintas posibilidades que hay de acuerdo a dónde podríamos encuadrar estos bienes económicos, está explicada en la misma. Después tenemos acá el otro, que es clasificación de las organizaciones. Bueno, la clasificación de las organizaciones dice, complete la siguiente tabla indicando qué elementos tienen las organizaciones. Si ustedes se van a Osvaldo Chávez, ahí les van a ir les va a mostrar cuáles son los elementos básicos que tienen. Nosotros, este no es complejo, o sea que ustedes tienen, a ver, 5 elementos. ¿Cuáles serían básicamente los elementos que tienen? Los objetivos, los recursos humanos, o sea, el personal con el que está trabajando, las metas que tienen para tratar de lograr ir, digamos, aprobando en forma parcial para lograr el objetivo general de la organización y los recursos con los que cuenta la misma para llevar a cabo su actividad. El punto 3.2, lo que les está indicando aquí es que efectúe una clasificación de las organizaciones. Ya más o menos hemos visto, desde que arrancamos los primeros ejercicios, de acuerdo a sus fines, cómo serían las clasificaciones. Y persigue fin de lucro, no persigue fin de lucro. O persigue fin de lucro y persigue fin económico. Y dentro de cada una de estas clasificaciones que ustedes pongan aquí algunos ejemplos. ¿Sí? Si tienen fin de lucro, ¿cuáles podrían ser? Las comerciales, las empresas,
empresas comerciales, las empresas industriales, las de servicios financieros, serían los bancos, ¿sí? Y las que no tienen fin de lucro, las asociaciones civiles, los clubes, las fundaciones, las cooperativas. La clasificación según su naturaleza jurídica. ¿Qué decíamos respecto a la naturaleza jurídica? Decíamos que podrían ser de derecho público, privado y semipúblico. El derecho público tiene que ver con todo lo que es el Estado, ya sea nacional, provincial o municipal. Y de derecho privado, el resto de organizaciones, ya sea que sean unipersonales o, como dice la bibliografía, pluripersonales, de más de una persona. Y la otra clasificación sería la semipública, en donde ahí vamos a tener como ejemplo el Consejo de Contadores. El punto 3.3, lo que les está indicando, que caracterice la empresa, busque una definición tradicional y una actualizada. Entonces ustedes aquí en este cuadrito tienen que llenar cuáles son. Primero que todo, partir de las definiciones. Buscar una definición de empresa tradicional y una actualizada y después explicar las características que tiene la misma. El punto 3.4 tiene los órganos administrativos, que era lo que yo les decía, que lo busquen, lo relacionen con el 2.4. Y acá cuando tenemos los asesores, acá le pusimos un órgano más, que son los asesores, serían los legales, vamos a anotarlo acá, legales, impositivos, contables, etcétera. ¿Sí? ¿Y cuál es la función? La función es, como dice la palabra, asesorar, orientar. Asesorar, orientar en determinados temas. Nosotros le vamos a indicar al dueño de la organización, al dueño de la empresa, cuáles son los distintos caminos que puede llegar a tomar para solucionar un problema o para realizar alguna inversión. Después la decisión final va a ser del dueño, no es nuestra. Por eso dice de asesor. El punto 3.5 indica las etapas de la vida de una empresa. Las etapas, ¿qué quiere decir esto? Lo buscan después en la bibliografía, es desde que nace hasta que muere. La etapa de constitución, la etapa de, vamos a anotarlo que ya había, acá abajo, de funcionamiento o gestión, la etapa de transformación, la etapa de fusión, escisión y disolución. Ustedes lo que tienen que aquí hacer es dar una pequeña explicación de qué es cada una de estas etapas o cómo se conforma cada una de ellas en la empresa. Básicamente la constitución es cuando armamos una sociedad, cuando creamos un ente y lo formalizamos en forma jurídica, ¿sí? La constitución es el nacimiento de la organización. El funcionamiento o la gestión son todas aquellas actividades que va a realizar la organización para ir creciendo, para que su patrimonio vaya creciendo, vaya generando resultados y le vaya bien. Tendría que ser durante todos esos ejercicios económicos en los que va funcionando. La transformación puede, tanto la transformación, fusión o escisión, se pueden dar o no en la empresa. Son situaciones jurídicas que están establecidas de cómo se deben llevar a cabo en la Ley de Sociedades Comerciales, la Ley 19.550. Ustedes a esto lo van a ver bien cuando lleguen a una de las materias de derecho que creo que se llama sociedades y después ven la parte práctica de cómo se hace contablemente en una de las últimas materias que tienen en la carrera.
que son materias contables. Ahí aprenden a realizar este tipo de etapas de la vida de la empresa. Pero ya tenemos que tener una noción de qué es cada uno. Transformación, como dice la palabra, se transforma. Se cambia de una condición jurídica a otra condición jurídica. ¿Sí? Y va a cambiar también hasta todos los procesos. Supónganse que antes era una SRL y que eran de 2 socios. Uno de los socios se va y por una cuestión legal no puede permanecer una figura jurídica SRL con un socio. La ley no permite. Entonces se tiene que transformar y podría llegar a pasar a lo que es una SAS, Sociedad Anónima Simplificada, que permite una sola persona como director. Entonces, todo lo que hacía administrativamente bajo el régimen de SRL va a cambiar y se va a transformar para hacer esa SAS, esa nueva condición jurídica. La fusión es cuando 2 empresas se fusionan, se unen y conforman una nueva sociedad. ¿Sí? Pueden, van a dar una nueva sociedad y los patrimonios de esas 2 sociedades van a morir, digamos, porque se van a unir y van a conformar uno solo. Y la escisión es cuando una sociedad que está conformada por, supónganse, 4 socios y uno de ellos se va. Y ese socio que se va se lleva parte de su capital que aportó, entonces se escinde esa porción del patrimonio. ¿Sí? Entonces se tiene que reacomodar todo el proceso para seguir adelante. Y la disolución es lo que sería la muerte o la extinción de la sociedad, que también lleva todo un proceso jurídico y administrativo para poder formalizarse. Bueno, voy a dejar hasta aquí para que no sea demasiado largo y espero haber sido clara con la explicación. Cualquier cosa me mandan alguna consulta en el campus o en la clase siguiente.